Continuem, seguim a la sintonia de Ràdio Clara, seguim a Lliure Directe, a l'espai que dediquem a les entrevistes, que dediquem a la vostra participació, i anunciàvem que avui volíem parlar amb les companyes d'antimilitaristes Mou València, del moviment d'objecció de consciència a València. Volíem parlar de la campanya d'objecció fiscal a la despesa militar. Tenim per ací a Carlos i a Rosario. Bon dia, buenos días. Hola, bon dia. Bon dia. Bon dia. Campanya d'objecció fiscal a la despesa militar. Ha començat la campanya a la renda y ya estem ahí, altra vegada, ¿no, Carlos? Pues sí, como todos los años. Esto es una cosa que va, vamos, una tradición desde los años 80. De las buenas. De las buenas, sí. Desde los años 80 que los grupos pacifistas decidieron lanzar una campaña como la que se estaba haciendo en algunos países europeos, porque aquí se inició el programa FACA, que era un programa de adquisición de aviones de combate, F-19, y entonces pues se lanzó esta idea y desde entonces prácticamente, pues no sé si ha habido algún año donde no se haya convocado. Es una campaña altamente descentralizada, ¿no? Donde más o menos en cada territorio pues se hace una campaña diferente, más o menos pero el sentido y la manera de hacer la objeción fiscal sí que es más o menos la misma. Se trata de, a través de la declaración de la renta, transmitir un no a la guerra, una voluntad de no colaborar, un gesto no comprometido, desobediente, en la dirección de no colaborar con el mantenimiento de la estructura militar, de toda la maquinaria de guerra, ¿no? Y eso es sobre todo un gesto desobediente, es un gesto consciente y un gesto de responsabilidad para construir un mundo sin ejércitos. Un gesto para construir un mundo sin ejércitos y que hay que recordar y difundir también cada año, porque te comentaba que la semana pasada hablábamos con compañeras del grupo antimilitarista Tortuga y nos hablaban del gasto militar y de control social que cada año va en aumento. Nos hablaban, nos decían, os vamos a comentar el de 2022 porque es el que conviene a esta declaración de la renta que vamos a realizar, pero es que cuando os contemos el que se ha aprobado para este año y que entrará dentro de la campaña de la renta de 2023, aún va a ser más exagerado, ¿no? Sí, hay mucha gente que hace cálculos diferentes, porque claro, esto del gasto militar parece una cosa que miras en una página web, ¿no? En una casilla de los presupuestos del Estado y está ahí, y eso pues no es así, ¿no? Es un cálculo relativamente complejo porque primero hay que destapar todas esas trampas, ¿no? Con retóricas del discurso, con que los gobiernos de turno pues nos intentan engañar, ¿no? Porque primero el gasto, esto seguramente lo sabe mucha gente ya, mucha parte de la audiencia, ¿no? Pero el gasto del Ministerio de Defensa es una pequeña parte de todo el gasto militar. Incluso el gasto militar que dice la OTAN, la propia OTAN, que tiene como criterio para el gasto militar. Es decir, que hacen trampas incluso a la OTAN, ¿no? Es como, en fin. Sí. Así que el gasto militar, digamos, según el criterio de la OTAN, que es casi el criterio que sigue, por ejemplo, el Centre d'Estudis per la Pau de l'AS, ¿no? Que aparte de l'AS le añade otra cosa al final, que ahora veremos, pero el criterio de la OTAN es todo lo que sea de naturaleza militar tiene que entrar en el cálculo, porque si no, no es homologable, si no, no se puede saber, no se pueden comparar los gastos militares de diferentes estados. Entonces lo que entra es Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos, porque por ejemplo está el INTA, el Instituto Nacional Técnico Aeroespacial, es un órgano del Ministerio de Defensa. Luego tenemos las pensiones de los militares, la seguridad social de los militares, las contribuciones a la OTAN y a la Unión Europea Occidental, que es un organismo militar, el presupuesto de la Guardia Civil, que es un organismo militarizado. En fin, las inversiones, ¿no? Que proceden de otros ministerios, las inversiones para programas de armamento. Todo eso hay que sumarlo, todo eso. Entonces, claro, te sale que en vez de los 8.000 y pico millones, ahora estoy diciendo de memoria y seguramente me habré equivocado, del Ministerio de Defensa, 8.000 millones de euros, pero lo que te sale al final, con el criterio de la OTAN, son 26.000 millones.
26.000 millones que incluyen también, y eso también entra en el criterio que dice la OTAN que tiene que calcularse el gasto militar, el desfase entre lo presupuestado, que esto es muy divertido también, lo presupuestado y lo realmente ejecutado. Que alguien podría decir, bueno, serán poquillos, serán pelillos a la mar y tal, pero hay una diferencia normalmente. El año pasado, por ejemplo, hubo una diferencia de más de 2.000 millones de euros. Eso es de lo que hablamos cuando llega, bueno, de aquí a unos meses nos llegará también se aumenta el gasto y lo metemos en las tertulias escandalizadas y después vemos. Pero si estamos hablando también iba a decir minucias, pero minucias comparado con el total, ¿no? Claro, claro. O sea, 2.000 millones. ¿Esto a qué se debe? ¿Por qué se presupuesta menos y se gasta más? Pues suele ser básicamente por las misiones militares en el exterior, por las operaciones del ejército español, por la participación en diferentes misiones intervencionistas en el extranjero. Pues suele cogerse de ahí el dinero, digamos, de una especie de fondo de contingencia que, bueno, pues algunos años incluso pues, ha llegado a 700 millones solamente para estas misiones, ¿no? Pero es que luego hay otra parte que eso ya no está en el criterio de la OTAN, que es esto, digamos, como el Estado está haciendo inversión a futuro, esto genera deuda. Es decir, es un dinero que al final va a haber que pagar, que no está... Sí. Eso también, bueno, es un cálculo pues, relativamente complicado, pero esto puede hacer subir otros 1.000 millones, digamos, por los intereses, por el porcentaje de la deuda pública achacable al gasto militar. Entonces, pues nos plantamos como, según el criterio del Centre de l'Art, nos plantamos en pues, los 27.000 millones de euros, que esos son unos 582, para bajarlo a cifras más cercanas, a unos 582 euros per cápita, o 75 millones, puede ser, no recuerdo bien la cifra, 75 millones por día. 75 millones de euros por día, ¿vale? Entonces ese es el panorama y otra característica que hemos dicho muchas veces, el camuflaje, ¿no? El gasto militar se camufla, ¿no? Como buen gasto militar. Como toca. Así que no es el gasto de defensa ni siquiera de cosas colaterales, sino que también tenemos gasto militar oculto en pues muchos... hubo un año que era 12 de los 13 ministerios, ahora no sé muy bien cómo será, pero vamos, seguro que es 10 de los 13 o 9 de los 13, da igual, pero hay gasto militar oculto en muchos ministerios. Hay bueno, el porcentaje respecto al año anterior de crecimiento, pues bueno, este año ha sufrido un aumento colosal. Era una barbaridad, ¿no? Colosal. Incluso en los años de la crisis de 2008, de 2009, cuando el gasto militar era solidario con el resto de los gastos del Estado, también crecía, claro, porque el Ministerio de Defensa podía mantenerse congelado el gasto militar, pero de las otras partidas crecían. El gasto militar siempre crece, pero este año también, con el panorama internacional que hay, ¿no? Pues obviamente todos los discursos militaristas y pro aumentar el gasto militar, los llamamientos de Estados Unidos a que todos los estados de la OTAN gasten al menos un 2% del Producto Interior Bruto, pues ahora pues digamos que los presidentes tienen más fácil vender esa idea a sus electores y ahora por ejemplo, según el cálculo del DELAS, estaríamos en el 2,17 ya del Producto Interior Bruto. O sea, que eso que ha dicho Pedro Sánchez de que en los próximos años llegará al 2%, bueno, ya estamos en el 2,17 y entonces, pues bueno, pues... El problema es que al no contabilizarlo como toca y como gasto militar, gasto en defensa, sino que lo reparten en otros ministerios, como estábamos explicando, tienen la excusa perfecta, ¿no? Hay otro titular, por ejemplo, es el de la inversión en I+D. O sea, no, perdón, las inversiones del Estado. O sea, el Estado invierte en industrias, en cosas y tal. Entonces, este año, el 30% de la inversión del Estado es para temas relacionados con el armamento. Es decir, 1 de cada 3 euros más o menos que invierte el Estado es para finalidades de tipo militar, de tipo bélico. Ese es otro titular importante. Además, estas inversiones militares crecen... El gasto militar total crece un 26%, es decir, una aberración comparado con el gasto de otros ministerios que crecen a lo mejor un 5, un 7, un 10. El gasto militar un 26%. Y lo que crece más abrumadoramente es la inversión
los créditos a la industria militar, que estamos en un ciclo de renovación de armamento desde los años, pues prácticamente desde finales de los 90, que ha supuesto ya un gasto de 60.000 millones de euros y que todavía al Estado le faltan por pagar 25.000 millones de euros de todo ese nuevo programa de armamentos. Incluye el avión de combate Eurofighter, que ya se ha quedado obsoleto y ahora se está invirtiendo en un nuevo caza de combate europeo, los tanques Leopard, los buques de acción marítima, es decir, todo un ciclo de armamento claramente también intervencionista, nada de armamento así defensivísimo, y que, pues bueno, que crece este año, crece un 126%, es decir, se dobla. Este año se dobla la inversión en armamento y ese es un poco el panorama, ¿no?, del gasto militar. Y bueno, y por eso, corolario, una vez más, ¿no?, un año más, animamos a todo el mundo a que exprese su hastío y su rechazo a todo esto a través de la objeción al gasto militar, ¿no? Que sí, que no sé qué. Ahora iba a decir, ahora entramos en cómo hacerla, pero iba a decir, no sé, estamos hablando de estas dos entrevistas, estábamos comentando que hemos hablado de gasto militar y justo las hemos hecho los martes. La semana pasada, después de que vinieran aquí las asambleas de desempleadas y precarias, contándonos la situación y la falta de recursos, ¿no? Y esta semana, después de hablar con las compañeras de la plataforma de afectadas por la hipoteca de aquí de Valencia, contándonos y explicándonos también la falta, entre otras, de parque público, ¿no?, de vivienda. Para contrastar, para cuando nos dicen no hay recurso, no tenemos dinero, pues para ver que lo que no hay, digamos, es voluntad, ¿no? Claro, imaginaos, ¿no? A nivel mundial, o sea, también el Instituto de Estocolmo de Estudios por la Paz, de Investigación por la Paz, acaba justamente hoy de publicar su estudio anual sobre el gasto militar mundial, y la cifra que ha llegado, que por supuesto es una cota inferior, porque hay muchos países de los que no se conoce directamente. No. Entonces, la cota inferior que ha llegado desde el gasto militar mundial son 2,24 billones. O sea, 2,24 millones de dólares, que son, claro, en euros, pues queda un poco más por encima también de los 2 billones. O sea, imaginaos a nivel de las emergencias, los problemas, claro, globales, mundiales que hay, a nivel de injusticia, al nivel de que se podría alcanzar con una inversión de 2 billones de lo que sea. Cuestión de prioridades, que dicen, ¿no? Exactamente. Rosario, te toca la parte más técnica, por lo que veo. Objeción fiscal al gasto militar, ¿cómo lo hacemos? ¿Es fácil? ¿Van a poder hacerla quienes nos escuchen? Todas podemos hacer la objeción fiscal al gasto militar. Mira, escuchando a Carlos, ¿no? Primero me gustaría agradecer a esta radio el poder estar aquí hablando de gasto militar, ¿vale? Porque no se escucha hablar del gasto militar, no se escucha hablar de todo el dinero que realmente va a matar gente, ¿no? O sea, quitemos hasta el nombre guerra, claro, a matar gente, seamos directas. Entonces, creo que la objeción fiscal, como bien dijo Carlos, es un gesto desobediente y debe ser un gesto valiente. ¿Qué pasa? Cuando hace ya varios años me entero de que esto se puede hacer, tú dices, bueno, si realmente estamos trabajando en lo social, si estamos en la calle prácticamente todos los días reivindicando muchísimos derechos, el tema de la sanidad, el tema de la educación, el tema de la falta de citas para ir a un hospital a 6 meses, ¿qué ocurre con el gasto militar? ¿Qué pasa? Si cada una de las personas que salimos a la calle a reivindicar tantos derechos junto a las compañeras y compañeros que necesitan realmente esto, sería un gesto muy importante y sería además muy valioso y muy visible. Entonces, yo invito a todas las personas que manifestamos nuestra disconformidad con la falta de recursos, con el recorte de gastos, porque tú escuchas a Carlos que esto va en aumento año tras año, vienen las elecciones, se prometen cosas que luego no se cumplen. Y de esto ni se habla. Y de esto no se habla, que seamos más valientes y que hagamos la objeción fiscal al gasto militar. Ahora, toda la declaración de la renta la tenemos en la web.
¿vale? Se puede hacer todo a través de la web. Entonces, nosotros les invitamos, ¿vale?, a que se marquen las casillas esas que no se van a usar y se haga una objeción fiscal que puede ser a partir de €1 lo que tú quieras. Y luego tú lo que haces con ese dinero, ¿vale?, es volcarlo a alguna organización de fines sociales. Y cuando digo una organización de fines sociales, también digo una radio como esta, ¿vale?, que nos da voz a todas las personas a poder poner sobre la mesa tanta desigualdad. Entonces, una de las casillas que ponemos como ejemplo en estos folletos que te vamos a dejar aquí sobre la mesa, ¿vale?, es la casilla 606, por ejemplo. Tú marcas la casilla 606 y ahí haces tu objeción con el dinero a partir de €1, lo que tú consideres, ¿vale? Pero siempre, siempre es muy importante la carta que luego hagamos, que también lo explicamos por aquí, ¿vale? Y en este folleto tenemos un modelo de la carta que se debe enviar, ¿vale?, al ministerio, diciendo por qué nosotros hacemos objeción a este gasto, ¿vale? Si nosotros entendemos que un militar le cuesta al Estado español lo que cuestan 11 profesores interinos, ¿vale?, que acabo de escuchar una noticia hace pocos días que habría recortes en profesorado porque no hay dinero para pagar a los profesores, ¿vale? 2 misiles es el equivalente a un colegio, cuando hay colegios, niñas y niños trabajando en barracones, ¿vale? Cuando un Eurofighter que acaba de nombrar Carlos es la módica suma de lo que costarían 2 hospitales públicos. Cuando tenemos un Real Decreto 16/2012 que intentaron arreglar, que recortó la sanidad a muchísimas personas porque no había dinero para sanidad pública, creo que esto nos tiene que llamar a la reflexión de por qué hoy estamos aquí sentadas pidiendo que, por favor, cada una de las personas que realmente entendemos que debemos cambiar el modelo social que tenemos y apostar por apoyar a las personas, por crear parques de vivienda pública, porque no tengamos que esperar 6 meses o 1 año y medio para una operación, estamos aquí sentadas hoy. Yo creo que motivos, como estamos explicando, hay de sobra. Y yo creo que esta semblanza de un militar, 11 profesores interinos, 2 misiles, un colegio, un caza, 2 hospitales, yo creo que nos puede hacer reflexionar, como decíamos antes, de dónde están las prioridades. Campaña de objeción fiscal al gasto militar, decíamos antes, la puede hacer todo el mundo, incluso si te sale a devolver la declaración, sí. ¿No, Carlos? O sea, lo puede hacer todo el mundo que tenga que hacer la declaración o que pueda hacer la declaración de la renta. Y el único caso, digamos, particular en el que técnicamente pues, costaría argumentar que puedes hacer objeción fiscal es si te sale 0. Porque si te sale 0, hay una casilla que es la cuota resultante de la autoliquidación. Esa casilla te dice si el Estado te ha cobrado menos, te ha retenido menos o te ha retenido demasiado. Si te ha retenido más, entonces ahí te va a salir una casilla, te va a salir un valor negativo. Entonces, si sale 0 es que digamos que que no tienes que pagar impuestos. Si no tienes que pagar impuestos, entonces técnicamente no puedes decidir dónde van. Claro, esa es la cuestión. Bueno, decidir no puedes. Me refiero a que no puedes decir que te gustaría que fueran a un sitio o puedes operar de alguna manera técnicamente esto, la objeción fiscal. Entonces, si te sale positiva la declaración significa que el Estado te ha retenido demasiado poco. Y si te sale negativa significa que te ha retenido demasiado y que te tienen que devolver dinero. Pero es igual, aunque te salga negativa, tú haces objeción fiscal para que te devuelvan la parte que en principio va destinada a los gastos militares, ¿no? Porque tú ese dinero no te lo quedas, ese dinero lo desvías a una organización. Aquí hay una lista de posibilidades de destinos locales en el que sí, ahora te preguntaré por el destino internacional, claro, que siempre soléis recomendar, claro, alguno, ¿no? Y en principio también hay una cosa que hay que señalar, porque quizás hay gente que si es la primera vez que escucha hablar de la objeción fiscal se puede confundir, es que la objeción fiscal no es la casilla de la Iglesia, ni es una casilla que esté ya reconocida por el Ministerio de Hacienda ni nada. Es una acción en cierta manera desobediente porque no está reconocida legalmente.
Así que digamos que lo hacemos a pesar de que no está reconocida legalmente, que tampoco es el objetivo principal el que esto se reconozca legalmente, sino el objetivo principal es generar debate alrededor de las prioridades y generar debate alrededor del gasto militar desbocado, vamos, por decirlo de una manera suave. Entonces esas son las prioridades y no está reconocida legalmente. Entonces las consecuencias es que Hacienda te puede decir, y hoy en día es más fácil que nunca porque, digamos, los sistemas de control y de vigilancia, la informatización y la digitalización lo permiten, enseguida le va a saltar una alarma, ¿no? Una alarma en algún despacho de Hacienda que dice que lo trata Hacienda así como un error. No lo trata como algo sancionable, como una conducta sancionable o ilegal, simplemente lo trata como un error y Hacienda te reclama ese dinero que tú has desviado porque no considera que el que se lo hayas dado a tal organización te exima de pagarlo. Así que ahí empieza un camino también de posibles alegaciones, etcétera, que es bastante incierto hoy en día. Y nada, y también, bueno, decir que las cifras ahora mismo de objeción fiscal que se calculan así a nivel del Estado, pues digamos, las distintas redes antimilitaristas son bastante escuetas, la verdad. Porque el año pasado, por ejemplo, en el informe que hace una red antimilitarista a nivel estatal, creo que habla de 357 objetores fiscales a nivel de todo el Estado español, ¿no? Que es una cifra bastante raquítica. También nos dice que es importante comunicar si se hace la objeción fiscal, por esto que estás diciendo, ¿no? Exacto, sí. Ahí se pide que se comunique a la gente que la hace y también se pide a las organizaciones que son posibles destinos, ¿no? Que digan, oye, mirad la cuenta a ver si habéis tenido ingresos donde ponga... Que vaya especificado objeción fiscal. Claro, pues es una manera un poco de afinar más las cuentas, pero aún así son cifras bastante ridículas, viendo que luego otras manifestaciones se junta más por ahí, ¿no? Llamadas por la paz, pues y por el no a la guerra, pues se junta más gente. No lo entiendo, quiero decir, si de verdad eso es una manifestación sincera contra la guerra, no entiendo por qué esto, que está al alcance de todo el mundo, pues luego no lo llevan a la práctica en su declaración de la renta. Pero bueno, esa es la situación. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué pasa. Igual, no sé si Rosario tiene alguna idea, pero a mí es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención. Hay gente que le tiene miedo. Le tiene miedo a Hacienda. Cuando habla de Hacienda es... sí, pero ¿no? Sí, pero bueno, es la gente, por eso es importante decir que lo que has explicado, que bueno, que se sepa que es una campaña de desobediencia civil y que los pasos son esos, que Hacienda en primer lugar te lo va a tratar como un error, te va a decir esto nos ha saltado y ahí viene ya después, digamos, tu decisión de decirles, mantenerte. Lo hemos hecho por esto y por esto, ¿no? Alegar, ¿no? De todos modos hay un correo electrónico, info@mocvalencia.org, para la gente que tenga alguna duda lo puede preguntar ahí. Se lo puede, bueno, Carlos les responderá y les explicará, hacerá el seguimiento, ¿vale? Y podemos hacer la declaración. Sí, hacemos talleres y si alguien tiene problemas no con toda la declaración, pero con este aspecto. Por eso lo decía, medio broma. Sí. Pero bueno, no tenemos casilla y no creo que vayamos a tener una casilla destinada para esto, no la vamos a tener. Entonces intentemos... Lamentablemente no nos dan la opción. No nos darán la opción, pero volvemos a lo mismo, el gesto que sea desobediente y seamos valientes y hagamos la objeción porque es necesaria. Carlos o Rosario, os decía, os voy a preguntar por el destino internacional que recomendáis este año. Decimos que los destinos alternativos que tenemos más cercanos y que vosotros proponéis son los mismos antimilitaristes Moc Valencia, la Casa de la Dona, la Comissió Ciutat Port, no la ampliación del Port de Valencia, la campaña CIES No, con quienes hablaremos en un momento, Radio Malva, Radio Clara y el suport de activistas del Fort de Barraca. Estos son más conocidos para la gente que nos escucha aquí en Valencia, pero vosotros proponéis resistencia feminista contra la guerra. Sí. A ver, claro, este año estamos todos mirando el mismo sitio. Claro, hemos intentado que pues también proponer algo que tuviera que ver con, o sea, el abordaje antimilitarista de la situación que se ha creado pues con la invasión rusa de Ucrania. Entonces, uno de los ángulos en los que hemos visto que es interesante incidir, hace poco trajimos aquí a Felip Daza,
rusa, que ha hecho un informe sobre la gente que resistencia no violenta a la invasión rusa en Ucrania, de gente pues autoorganizándose también y sin armas, ¿no? Entonces era un ángulo que nos parece muy interesante tratar desde el MOOC. Pero hay otro ángulo muy importante que es de la resistencia antiguerra en Rusia. Es decir, pues muchas veces se nos pinta a la sociedad rusa como una sociedad fanática a favor de la guerra y totalmente que sigue a su presidente hasta el infierno, ¿no? Pero es una cosa que está muy lejos de ser cierto y una de las muestras de ello es la valentía de mucha gente, ¿no? Porque quiero decir, aquí protestar contra la guerra no pasa nada, ¿no? También tiene algo que ver, no pasa nada en todos los sentidos, no pasa nada. Entonces, quiero decir que nadie se arriesga a su integridad física ni se arriesga a ir a la cárcel, pero en Rusia sí. Y quiero decir, el valor que tienen, por ejemplo, estas redes, que es difícil identificar organizaciones concretas desde aquí, claro, pero enseguida hemos visto una red de grupos, una red descentralizada de grupos feministas o de clan feministas y antimilitaristas contra la guerra, que tienen prácticamente en toda la geografía rusa, tienen grupos de apoyo también en otros países. Y desde el primer momento se han estado manifestando, han estado creando conciencia, movilización social contra la guerra en Rusia y también dando apoyo a las víctimas de la guerra, sobre todo a la gente deportada o refugiada o la gente que está padeciendo la guerra en Ucrania. Entonces hemos visto que era un destino pues como muy idóneo para digamos que encajaba perfectamente dentro de la propuesta de la objeción fiscal, ¿no? Aquí decimos no a la guerra desviando un dinero de la declaración de la renta y con ese dinero pues, que no será muchísimo dinero, ¿no? Pero será algo y será un gesto también. Seguro que lo agradecen. Vamos a apoyar pues la resistencia contra la guerra allí donde de verdad puede hacer daño a la maquinaria de la guerra, que es en el país desde donde se está desatando toda esa maquinaria bélica, ¿no? Entonces, desde aquí podemos decir no a la guerra y todo eso, pero evidentemente no tenemos la misma capacidad de influir en las decisiones de los que han decidido llevar a cabo esta guerra. Entonces, en Rusia sí. Por eso es importante apoyar a esta gente que además se les está jugando el pellejo, se está jugando la cara, porque pueden acabar con multas astronómicas, pueden acabar en la cárcel y pueden acabar en la calle, porque hay mucha gente que se está arriesgando a perder el trabajo también por expresar opiniones disidentes respecto al esfuerzo militar ruso en Ucrania, y eso implica un valor muy grande y hay que apoyarlo, creo. Creo que tenemos una llamada que quiere participar. Buen día, buenos días. Buen día, soy Paco de Mislata, un saludo. Buen día, Paco. Intenta ser muy breve porque tenemos que acabar ya. Iba a decir que tenemos que acabar ya con Carlos y Rosario, pero no. Tenlos por aquí de vez en cuando, mano. Siempre que quieran tienen un micro aquí. Paco, tírale. Sí, vale. Pues aquí, Estados Unidos, su economía era más baja que la de Rusia y China. Y entonces Estados Unidos ha subido, mira, vendiendo armas para matar, lo que estáis hablando, para matar las armas, no para llevar alimentos, para matar. Entonces, ya ha subido su economía, claro, vendiendo armas para matar, como he dicho yo, y tienen 7 u 8 focos de guerra. En Yugoslavia habló por la Radio Nacional en 92, uno del CSI, y dijo que dice, la que hemos liado en Yugoslavia, tenía 7 u 8 focos de guerra, dice, ahora nos vamos a levantar otro foco, es para vender armas. Ahora en Sudán... Paremos lo que quieres decir. Rusia dio la autonomía a todas las naciones socialistas, pero no para que se metiera allí a provocar, si no sale a la guerra. Bueno, un saludo. Un saludo, Paco. Gracias por llamar. Hasta luego, salud. Muy breve, sí que os voy a pedir, si queréis, dar una respuesta, porque... Se nos va el tiempo. Carlos. Yo no sé, yo creo que, en fin, vivimos en un mundo que es un poco más complejo que utilizar el coco para explicarlo todo lo que pasa en el mundo, ¿sabes? Yo creo que hay que achacar efectivamente muchísima responsabilidad a la política exterior de Estados Unidos, lo que ha pasado en el mundo en los últimos 20 o 30 años, pero, en fin, todo no.
no sé, lo que está pasando en Ucrania, decir que es que pobrecita Rusia que le han provocado, bueno, pobrecita no lo he dicho, pero quiero decir que le han provocado y entonces ha tenido que invadir Ucrania, ¿no? Como, yo sé, me parece una explicación un poco peregrina, pero es verdad que se la cree mucha gente. Yo estoy sorprendidísimo. No sé si es algún tipo de, no sé, de fijación ahí o de aferrarse a explicaciones fáciles, ¿no? De las cosas que pasan en el mundo que son cada vez más complejas o qué, pero yo creo que en este asunto, vamos, la primera responsabilidad con muchísima diferencia respecto a todas las demás es de la Federación Rusa, Putin, el ejército ruso, Rusia, como le queramos llamar, y que todo lo demás me parece buscar pues coartadas, excusas, pretextos, pues como se han buscado toda la vida para la guerra. Yo creo que además ahora el repertorio de crímenes de guerra que se están cometiendo en Ucrania a manos de, vamos, en una inmensísima mayoría a manos de las Fuerzas Armadas rusas es impactante, es terrible, es impactante y esto, vamos, no sé, no encaja muy bien con la explicación esta de que Rusia ha sido provocada, porque ¿provocada para qué? Para cometer crímenes de guerra en Ucrania. Entonces, bueno, pero bueno, eso por supuesto daría un debate muy interesante. A nosotros yo lo que creo que queremos dejar claro que está muy bien, podemos hablar ahí de geopolítica y tal, y de pues, las potencias, sí, ¿no? Claro. Y tal, igual. Pero nosotros, con esto, aquí hay gente que se está jugando la vida, podríamos decir, y queremos apoyarla. Y esa es la gente que nos importa, porque son gente como nosotras y nosotros, que son grupos autogestionados, horizontales y que no y que están luchando por las mismas cosas que estamos luchando aquí. Entonces es una cosa horizontal y me parece muy bien las explicaciones estas geopolíticas, pero las explicaciones geopolíticas tienden a oscurecer estas cosas. Iba a decir que lo que tenemos en las manos ahora y lo que podemos hacer en estos momentos es esto, ¿no? Hacer objeción fiscal a los gastos militares. Desde aquí, es algo que podemos hacer, además no tiene ningún riesgo, es esto. Y es un gesto mucho más comprometido, mucho más potente que simplemente ir a manifestarse, que está muy bien, ¿no? Pero que quiero decir que está esto también, que está una vez al año, que no cuesta nada, que no tiene ningún riesgo y que, oye, pues tú imagínate que pues ¿cuánta gente salió a manifestarse contra la guerra el pasado 21 de febrero en España? Poca, ¿no? Pero miles. Poca, pero miles. Pero imagínate que esas miles de personas estuvieran aquí ahora haciendo objeción fiscal. Pues estaríamos hablando de otra dimensión de esta campaña y no de 357, que es lo que... Entonces, eso es lo que me gustaría transmitir, ¿no? Que está muy bien estar en contra de guerra, pero luego hay que eso transmitirlo también en nuestros gestos cotidianos y esto es una oportunidad que nos proporcionan, lo que tenemos a nuestra mano para expresar y para denunciar el gasto militar y la guerra y el sostenimiento de los ejércitos. En fin, ahí quedaría cualquier duda. Y eso, esta es la campaña de Valencia, ¿eh? También hay que decir que hay otras campañas, si nos están escuchando desde otros sitios, pues que se informen. Hay grupos pacifistas antimilitaristas en Cataluña, en Euskadi. Por ejemplo, sé que también desde el sindicato CGT también han lanzado su campaña de objeción fiscal al gasto militar, que estaban también moviéndola estos se días. Lo puede apropiar quien quiera y lo puede Cuanto más gente y más organizaciones, mejor, ¿no? Exactamente. Y ahí está. Cualquier duda, pues ahí tenéis los contactos de mocvalencia.org, que es nuestra web, mocvalencia.org, y luego pues el correo electrónico de info@mocvalencia.org, y cualquier duda se la resolveremos encantados y encantadas. Rosario, ¿algo más que apuntar? Nada, muchísimas gracias, Manolo, por darnos voz siempre. Muchas gracias a vosotras por esta campaña y por todo el trabajo que realizáis. Y lleváis realizando durante todos estos años. Nos seguimos encontrando. Un abrazo, salud y hasta la próxima. Salut. Lliure Directe, Radio Clara. Parlàvem d'esta campanya d'objecció fiscal a la despesa militar. Jo no pague la guerra. Objecció a la despesa militar.